Hola, qué bueno que nos acompañan en un programa más de Salud en Serie, una serie sobre el autocuidado. El día de hoy vamos a hablar sobre dolor crónico, así que no se vayan. De acuerdo con la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, este síntoma es una experiencia sensorial y emocional desagradable, producida por un estímulo nocivo en nuestro cuerpo. Aliviar el dolor es uno de los objetivos principales de la medicina y una de las razones más frecuentes por las que acudimos al médico. Además de ser una causa importante de ausentismo laboral, cuando se hace crónico, tiene muchas repercusiones en nuestra calidad de vida. El dolor agudo es aquel que dura menos de 30 días y el crónico aquel que dura más de 3 meses. Sin embargo, estas definiciones son arbitrarias y solo sirven como una referencia para realizar el diagnóstico y elegir el tratamiento más adecuado. A diferencia del dolor agudo que comienza súbitamente después de una lesión, como por ejemplo los golpes por actividades deportivas y que desaparecen en unos días, el dolor crónico refleja algo que no ha curado correctamente u otro tipo de enfermedad. El dolor puede afectar negativamente todos los aspectos de nuestra vida: la capacidad de trabajar, de dormir, las interacciones familiares y sociales. Puede acompañarse de otros síntomas como ansiedad, fatiga, irritabilidad y guarda relación estrecha con nuestro carácter y nuestra manera de enfrentar las cosas. Nos pueden doler los huesos, los músculos, las articulaciones y a este dolor lo denominamos somático. También pueden dolernos las vísceras y sus revestimientos y por lo tanto se llama visceral. Otro más es el dolor neuropático, que produce una sensación de quemadura o la impresión de que se ha recibido una descarga eléctrica. La naturaleza del dolor orienta la mayor parte de las veces a encontrar la causa que lo produce y su adecuada valoración da como resultado una mayor probabilidad de éxito en el tratamiento. El dolor es el síntoma que sin duda es el que propicia que el paciente acuda al médico. Y dentro del dolor, que esta gama, este universo de dolor que es tan complejo y tan grande, el más importante a mi juicio es el dolor crónico. Dolor crónico ha tenido muchísimas definiciones, pero de una manera muy simple. Uno lo puede conceptualizar o definir por tiempo, y es aquel dolor que tiene una duración de por lo menos 3 meses. El dolor crónico tiene gravísimas repercusiones en la sociedad, tanto por el costo como lo que implica en calidad de vida, las graves repercusiones que tiene en calidad de vida. En México no hay una estadística muy clara del dolor crónico. En los Estados Unidos se estima que por lo menos 100 millones de personas cursan con dolor crónico, y la estadística que tenemos en la República Mexicana procede del Instituto Mexicano del Seguro Social. En un estudio que se realizó hace algunos años y que está publicado en una revista de dolor, se encontró que a la consulta del médico familiar, 5% de los pacientes que acuden todos los días está ocasionado por dolor crónico. En el Seguro Social, diario, se otorgan miles de consultas, de manera que de este tamaño es la magnitud del problema del dolor crónico. El dolor crónico es algo que pues creo que no se ha dimensionado lo suficiente en la medicina. Los algólogos, como se conoce a los médicos que cultivan esta disciplina, algólogos o algiólogos, son los que hace algunos años hicieron una propuesta ante el Congreso, ante la Cámara de Diputados,
y lograron que se creara una legislación y pues actualmente las instituciones de salud, las sanitarias, tienen la obligación de tener unidades de dolor y unidades de cuidados paliativos. Sí, en la espalda. De hecho, me saqué una radiografía y no aparece algún daño. En la columna no. Pero sin embargo siento que sí se ha estado volviendo crónico. Sí, de la rodilla derecha. A una lesión de hace mucho tiempo en el hockey sobre pasto. Sí, la mayor parte de mi cuerpo. La parte abdominal sobre todo. Sí, entre la cintura y la pierna derecha. Sí, en la cadera. Bueno, se estima que 2/3 partes de la consulta médica ordinaria tienen que ver con dolor. Entonces, de acuerdo a los porcentajes, alrededor del 60% o más de las consultas o por las causas mediante las cuales un paciente acude al médico tienen que ver por una consulta por dolor. Las características del dolor en México no se han determinado. O sea, cómo le duele a los mexicanos todavía no está muy descrito. Pero sí se sabe que hasta ahora lo único que existe del dolor en México son en población adulto mayor, un estudio que se realizó en adultos mayores y aproximadamente a partir de los 50 años el 40% de la población tiene dolor y esto se aumenta en pacientes mayores de 60 años. Y también se asocia a algunos síntomas emocionales, como es el caso de la depresión, y aumenta el riesgo de caídas en esta población. Es una de las principales causas por las cuales las personas acuden a los servicios de urgencias. De estos, lo que más duele, por lo que más llegan las personas por dolor a los servicios de urgencias es dolor abdominal y dolor osteoarticular, o sea, dolor de las articulaciones. Y de ellos, uno de los más frecuentes llega a ser el dolor bajo de espalda. Para evaluar dolor se necesita un tiempo de consulta, se necesita preguntarle al paciente qué siente, cómo lo siente y cuándo lo siente, y eso convertirlo en un número, en una escala de 0 a 10 o la escala que más utilicen en la institución donde vayan a ser vistos o valorados. Yo no tengo una bola de cristal para saber cuánto le duele a un paciente que está hospitalizado, que está llegando a un centro de salud. Él lo tiene que referir y para que lo pueda referir ese paciente debe ser informado y educado para poder dar esa sensación, ponerle un número y que nosotros como personal de salud lo podamos tratar. Quien puede decir cuánto le duele y cómo le duele es el paciente en la mayoría de las veces y en algunos casos muy específicos, en bebés muy pequeños o en adultos mayores que tengan demencias, el cuidador va a ser el que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico del dolor, pero siempre necesitamos la referencia de alguien, nosotros solos, o sea, no es nuestra responsabilidad única como médicos saber cuánto le duele a alguien. El paciente lo tiene que decir y nos tiene que ayudar a describir las características o las formas como se puede diagnosticar, nos puede ayudar a nosotros para un diagnóstico de dolor. O sea que de alguna manera es una sensación, pero también es una corresponsabilidad entre paciente, cuidador y personal de salud para poder nosotros determinar qué va a necesitar el paciente para su tratamiento. Es muy importante en dolor crónico, cuando uno está estudiando o tratando a un paciente, definir la causa del dolor. Porque esto va a permitir contestarle muchas preguntas al paciente y también va a permitir hacer una estrategia de tratamiento. Cuando uno está, o el médico está atendiendo a un paciente,
uno tiene que conocer las características del dolor, qué son las condiciones que lo aumentan, qué son las condiciones que lo mejoran, qué son las condiciones que se asocian, y uno tiene que establecer un diagnóstico. Es muy grave tener un dolor crónico y no tener diagnóstico. Frecuentemente lo que ocurre, bueno, puede ocurrir más bien, que existe una enfermedad grave que se esté ocultando, de manera que es fundamental el diagnóstico. Y a veces hay que recurrir no solo a la clínica ni a la exploración física, sino a exámenes de laboratorio y eventualmente exámenes de gabinete, de imágenes. Y una vez que se tenga el diagnóstico, el enfoque de tratamiento pues es completamente diferente. Es difícil establecer el por qué, sin embargo no hay la suficiente recolecta de datos sobre dolor. Las casuísticas que hay son estimaciones, son datos aproximados de dolor en México. Y también tiene que ver porque como es una consulta que es muy frecuente en todos los niveles de atención, de pronto se pierde mucho dato en mucha recolecta de datos. No quiero decir que no haya una intención, sin embargo, o sea, a lo que voy es que los estudios de epidemiología sobre el dolor pues realmente son escasos y lo poco que hay son aproximaciones. Las principales limitantes para evaluar el dolor es que es completamente subjetivo. El único que padece el dolor es el paciente y es el único que nos tenemos que ajustar a lo que él nos describa. La intensidad del dolor, habitualmente les pedimos a través de alguna escala multimodal o unimodal, como puede ser el que le dé una calificación al dolor, para que nos describa la intensidad de pero sin embargo esto puede tener muchas limitantes. Hay gente que no hace buenas abstracciones hacia el número y eso puede dificultar qué tan intenso es el dolor. Describir las características de un dolor es algo sumamente complejo para cada paciente, ¿no? Entonces, si uno no explora las características del dolor en cada uno de los pacientes, seguramente el manejo analgésico que se dará será pobre o será mal orientado en esta situación. Me duele la pierna derecha y la experiencia que yo tengo con el dolor crónico es desde hace aproximadamente 3 años, desde el 2015. Afortunadamente me ha disminuido muchísimo y a finales del 2017 y en lo que va de este año, pues lo tengo intermitente, ya no es constante. Pero en el 2015 me había aparecido desde antes, pero así de manera muy, muy esporádica. En el 2015 es donde se agudiza, donde comienza a aparecer prácticamente todos los días. Es terrible, bueno, yo sí puedo dormir, porque tengo entendido que hay gente que no, que les duele y no. A mí afortunadamente no, yo sí puedo dormir, pero es hasta cierto punto desesperante que despiertas e inmediatamente tienes el dolor. A medida que va transcurriendo el día, pues el dolor se va incrementando. Actividades como manejar, para mí ya al final del día pues eran muy difíciles, incluso llegó a ser incapacitante para mi trabajo. Hubo ocasiones en que yo tuve que decir que no podía presentarme a trabajar porque el dolor en mi pierna era muy intenso. Me dieron como medicamento pregabalina y ese me fue recetado todos los días en la noche. Todas las noches
A partir del 2015 tomo aproximadamente 8 mililitros del medicamento. Después intentaron darme otros medicamentos como están a base de diclofenaco, pero a mí no me sientan bien, me duele mucho no me duele la cabeza, tengo una sensación extraña como entre que me voy a marear, ¿sí? Y esos medicamentos no me han funcionado, no los consumo, lo que consumo es Lírica. ¿Es líquido? Tiene las dos presentaciones, bueno, la pregabalina tiene las dos presentaciones, tanto en cápsulas como presentación líquida, yo lo consumo como líquido. Los padecimientos que con más frecuencia provocan dolor crónico en México y aparentemente está ocurriendo en otras partes del mundo, como es en los Estados Unidos de América, que es donde existe mayor información, es el dolor musculoesquelético y el dolor de cabeza. Son las dos principales causas de dolor crónico, y acá también habría que colocar al paciente en los últimos 2 años de vida. Recientemente apareció una publicación en una revista de medicina interna, que es la disciplina que yo cultivo, en donde se encontró que los últimos 2 años de vida, prácticamente todos los pacientes tuvieron alguna forma de dolor, y casi todos ellos fue musculoesquelético. Los pacientes que pudieran morir de otra causa, pero siempre tuvieron dolor crónico en los últimos meses de su vida. Acá es muy importante tener un diagnóstico, porque si el dolor crónico, por ejemplo, es un dolor musculoesquelético, pues uno tiene que realizar una estrategia de tratamiento y evitar, hasta donde es posible, los analgésicos opioides o los analgésicos que puedan provocar dependencia. Si el paciente, por ejemplo, tiene una enfermedad mortal y que se estima que tenga un pronóstico de vida relativamente corto, de unos meses o máximo 1 año, acá sí se podría dar opioides o analgésicos potentes que puedan provocar dependencia, pero eso no importa. Lo que importa es quitar el dolor. No importa que tenga dependencia, pero sí que el paciente pase los últimos días de su vida sin dolor, sin sufrimiento. La fibromialgia es una enfermedad compleja que actualmente está integrada en lo que se conoce como síndrome de hipersensibilidad. Aquí está el síndrome de intestino irritable y la fibromialgia, entre otros. La característica de la fibromialgia es el dolor musculoesquelético, tiene puntos que desencadenan el dolor, es un diagnóstico clínico, se presenta fundamentalmente en mujeres que están en la etapa media de la vida, pero hay 2 tipos de fibromialgias. Una fibromialgia que se asocia a enfermedades reumáticas, a cualquier enfermedad reumática, y la fibromialgia primaria, que es pues el gran problema de atención médica y para la cual no existe un verdadero tratamiento. Una de las causas frecuentes de dolor es la neuropatía diabética. Y la neuropatía diabética tiene un dolor muy característico que se conoce como dolor neuropático. Este dolor neuropático tiene varias etapas. La primera empieza con un periodo en donde se perciben como piquetes de aguja, como quemaduras. Si no se trata adecuadamente la diabetes, este nervio se va a lesionar más y después pasa a que esa zona en donde está sintiendo las picaduras o las quemaduras se vuelve una zona en donde se disminuye la sensación, se conoce como hipoestesia,
hasta culminar con zonas de anestesia, en donde no se siente. Esto ocurre frecuentemente en los pies, y una de las causas que complican el pie diabético es esta neuropatía anestésica, porque los pacientes con esta forma de neuropatía se pueden fracturar los pies. Y hay algo que se llama neuroartropatía, hacen unas deformaciones en los pies porque no les duele, se pegan y no les duele. Y lo que se conoce como úlcera en la planta del pie diabético, en donde frecuentemente esto aparece como un pequeño traumatismo o un borde en el zapato o una pequeña piedra en el zapato que le va haciendo una erosión, y finalmente, como no hay dolor, se hacen unas úlceras crónicas, úlceras que tardan mucho tiempo en curar, y frecuentemente se infecta y no es raro que termine en amputación. De manera que es algo que uno tiene que tener también presente. Alrededor de un 30% de los pacientes que acuden por una consulta cardiológica tienen un dolor, sobre todo crónico, a nivel de la área precordial. Y no precisamente se trata de un problema cardiovascular como tal, sino a veces son problemas de la caja torácica, ¿sí? En donde, por estar ubicado en el área del corazón, pues el paciente percibe que es un problema cardíaco. En muchos de estos casos, pues es un dolor solamente de las partes óseas y musculares que cubren el corazón en el tórax. Aunque existen otros padecimientos que pudieran simular también problemas del corazón, por ejemplo, problemas a nivel del tubo digestivo, del esófago, ¿sí? Que son dolores crónicos que están precisamente en la cara anterior, que le llamamos del tórax, y sobre todo a veces cuando se refieren hacia el lado izquierdo, que es donde está ubicado el corazón. Entonces, este tipo de problemas son importantes porque hay que descartar que no sea un problema cardíaco y solamente sea un problema de otro origen. Lo difícil es saber cuáles son las características del dolor. Uno tiene que interrogarle cómo es el dolor, cómo comienza, si le da con el esfuerzo, en reposo, a dónde se va el dolor, cuándo empezó. O sea, tenemos que hacer algo que se llama semiología del dolor para que nosotros nos demos cuenta de si realmente de entrada con esta interrogatoria en el paciente nos damos cuenta de entrada si el paciente realmente tiene un problema cardíaco o no lo tiene, ¿no? Y después echaremos uso de apoyo de estudios de laboratorio, un electrocardiograma que es de rutina casi en todos los pacientes, un electro que me habla de que el corazón no tiene nada en ese momento, o bien programamos una prueba de esfuerzo o en algún momento otros estudios un poco más sofisticados con la finalidad de detectar si hay problema con las coronarias del paciente. La escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud fue una estrategia para el manejo del dolor por cáncer que se diseñó de acuerdo a la intensidad del dolor, que tiene 3 escalones, y en los últimos 30 años no ha cambiado sus 3 escalones porque sigue siendo útil para el manejo del dolor en pacientes con cáncer. Esto se diseñó para personas que no eran especialistas en dolor, pudieran manejar el dolor de acuerdo a la intensidad del mismo, ¿no? Entonces hay un primer peldaño donde están los analgésicos no opioides, el caso de los antiinflamatorios no esteroideos y fármacos coadyuvantes, como son los que se utilizan para la epilepsia, pero que quitan el dolor, los antidepresivos que quitan el dolor o que están asociados a disminución del dolor. Y después viene un segundo escalón, que está los opioides débiles o los opioides de puente, y viene un tercer escalón donde están los opioides fuertes. Y los opioides fuertes, siempre la fortaleza de un opioide se compara con una que es la morfina. Entonces, si es más potente que la morfina o si es igual de potente que la morfina, ¿no? Entonces, de eso se trata la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud. Ha sido una herramienta muy útil para el manejo en la intensidad de dolor por cáncer, y lo que uno tiene que hacer es valorar muy bien de esos fármacos cuál es el mejor de acuerdo a las características del paciente. O sea, a pesar de que tenga un dolor
moderado y se le pueda dar, no sé, morfina, un dolor severo y se le pueda dar morfina, pues uno tiene que valorar cuáles son las características del paciente, la comorbilidad, todo ese tipo de cosas para usarlo de manera segura. Entonces es una estrategia por intensidad, pero el resto de la responsabilidad de nosotros es valorar bien de esos medicamentos que hay, cuál es el mejor para nuestros pacientes. Hoy estamos hablando sobre dolor crónico. Llámenos, escríbanos. Recuerden que este programa pueden volver a verlo en internet en mediacampus.coaed.unam.mx. Vamos a una pausa. Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que pueden escribirnos o llamarnos a los datos de contacto que van a estar apareciendo en su pantalla a lo largo del programa. Regresamos con los expertos. Aunque es responsabilidad del médico diagnosticar y tratar este síntoma, el paciente puede cooperar en su mejoría. Cuando vaya con su médico, cerciórese de observar lo siguiente sobre su dolor. ¿Cuándo inició y qué lo produjo? Determine bien si es posible su localización. Utilice una silueta corporal para indicar el sitio del dolor y una escala para determinar la intensidad. Hay varios tipos de escala: analógicas, numéricas, descriptivas, funcionales. Señale si se extiende en alguna dirección. Explica al médico el tipo de sensación que produce. Identifique si hay algún elemento emocional asociado con el mismo. No es normal tener dolor ni acostumbrarse a él. Vivir con dolor es una mala experiencia que afecta todas nuestras actividades. Por eso es importante recordar que el tratamiento, además de los medicamentos que sean prescritos, debe considerar aquellos factores que contribuyen a empeorarlo: el insomnio, la fatiga, la ansiedad y la depresión, y aquellos que lo mejoran: el sueño, la relajación y las actividades creativas. Asimismo, el abordaje integral permite una recuperación más rápida. Por último, le recomendamos que una vez que haya recibido el tratamiento, lleve un registro como el que nosotros le mostramos, el cual le permitirá adherirse al tratamiento y colaborar con su médico para que juntos realicen los ajustes necesarios. Estuve en una clínica de rehabilitación y fue temporal un tratamiento, pero no ha sido, no le he dado seguimiento. Sí, en el Instituto de Rehabilitación. No, a pesar de que se lo manifesté a mi médico, me dijo que pues debido a la enfermedad, por eso tenía los dolores, pero nunca me mandó un tratamiento específico para el dolor. Solamente analgésicos, pero por la insuficiencia renal, la verdad es que no lo tomaba. Sí, he tomado varios tipos de medicamentos y a veces me mandan uno muy leve para que no tome tanto medicamento y me lo han cambiado infinidad de veces. Piroxicam, diclofenaco. El último que me mandaron ya lo tengo que tomar de por vida porque me querían operar de la columna, entonces yo no quise. Sí, he ido con varios médicos. Desinflamatorios. Duró 15 días solamente. 1 año y medio. Aproximadamente 1 año. Ya tengo más de 1 año. Aproximadamente 4 o 6 meses. Para el tratamiento del dolor existen varias formas de abordarlo. Uno es el tratamiento farmacológico a través de medicamentos, que están los antiinflamatorios no esteroideos, los opioides, están los coadyuvantes.
Y sobre eso hay mucha evidencia, hay muchos estudios para que nosotros como médicos lo podemos manejar de forma racional y segura. Por estadísticas, los medicamentos que más se ocupan para el dolor son los antiinflamatorios no esteroideos. Una de las principales causas de los ingresos a los servicios de urgencias y a los centros de salud es el dolor osteoarticular. Entonces, se utilizan mucho los antiinflamatorios no esteroideos que en términos médicos están dentro del primer escalón de la escalera, ¿no?, analgésica de la Organización Mundial de la Salud. Existen otro tipo de fármacos que se utilizan, que es el caso de los medicamentos opioides, que ellos ocupan el segundo y el tercer escalón de esta escalera, y se utilizan para dolor de moderado a severo, de intensidad de moderada a severa, y existen otro tipo de analgésicos que se empiezan a utilizar, que no fueron creados como analgésicos en sí, sino que encontraron un efecto benéfico en el dolor, y en ese caso, por ejemplo, como los antidepresivos tricíclicos, la amitriptilina, ¿no? O la uloxetina, que es un medicamento que es más nuevo. Ese tipo de fármacos también se utilizan, y el caso de los antiepilépticos, que si el paciente tener convulsiones, sirve para el dolor que se produce a partir de los nervios, del sistema nervioso, ya sea central o periférico. Entonces, esos son como los fármacos que más se utilizan. Insisto, los que más se utilizan, los que están más disponibles en todas las farmacias, en las tiendas, son los antiinflamatorios no esteroideos. Eso tiene su riesgo-beneficio porque a veces la gente no lo sabe utilizar, cualquiera lo receta, dura mucho tiempo la receta y produce también muchos efectos dañinos para el cuerpo, pero lo que sí es cierto es que existe una gran disponibilidad de estos fármacos en cualquier sitio, ¿no? De una tienda hasta una farmacia muy especializada. Los otros fármacos sí van requiriendo cada vez mayor control, y no todas las boticas ni farmacias los pueden tener. Hay que tomar en cuenta que cada fármaco tiene su indicación. Y si bien los medicamentos que tenemos para controlar el dolor son de diversas índoles, de diversas familias, los podemos clasificar como opioides y no opioides. Dentro de los no opioides, habitualmente utilizamos el paracetamol y los antiinflamatorios no esteroideos. Hay otros medicamentos que se pueden utilizar para el manejo de diversas condiciones dolorosas, y pues bueno, cada medicamento debe tener su indicación y su prescripción adecuada. Existen ungüentos con analgésicos, y muchas veces los pacientes lo utilizan como si fuera algo inocuo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que un porcentaje de la sustancia activa se absorbe por la piel y van a tener su efecto en el resto del sistema. Los opioides tienen dos indicaciones específicas: el manejo del dolor agudo posoperatorio y el manejo del dolor por cáncer. Se han utilizado en otras enfermedades de manera racional y segura, pero eso no significa que el paciente esté cercano a la muerte, aunque son medicamentos muy útiles en esta etapa de la vida. La administración de opioides requiere de una selección adecuada del paciente al que se le va a emplear. Y cuando vamos a retirar opioides, también tenemos que tener un plan para el retiro de los mismos. Entonces, si se retiran de forma adecuada, sin que sea esta abrupta, el paciente difícilmente lo va a resentir. Viene otro tipo de ayuda que sirve muchísimo, sobre todo en pacientes con dolor crónico, y es el abordaje integral de la psicoterapia, la parte de la rehabilitación por personal capacitado, que eso es muy importante. No es personal que simplemente aprendió 2 o 3 cositas y montó un consultorio.
Y la otra parte serían los métodos alternativos para el control del dolor. El manejo del dolor debe ser integral, por eso siempre tiene que ir de la mano el manejo farmacológico y no farmacológico. O sea, para el manejo farmacológico hay muchas medicinas que nos pueden ayudar para aliviar el dolor y también tiene que acompañarse de una terapia cognitivo-conductual, de fisioterapia, etcétera, para tener un manejo más integral, ¿no? De hecho, existen procedimientos también para manejar el dolor, procedimientos guiados de forma específica para manejar el dolor. Pero tanto los procedimientos que se pueden invasivos para el control del dolor, los medicamentos y la terapia no farmacológica como la terapia cognitivo-conductual y la fisioterapia, todo tiene que ir englobado de la mano. La experiencia mía es muy poca en métodos alternativos de homeopatía, acupuntura. Lo que sí sé es que son muchos los pacientes que llegan muy descompensados, que han recibido muchos de estos tratamientos, que han sido muy costosos y no son administrados por personal capacitado en este tipo de tratamiento. Entonces, la idea es busque ayuda, no es necesario que usted sufra dolor, busque ayuda de gente que se haya preparado para el manejo del dolor. En los centros de salud le pueden dar un primer abordaje. Si usted no se siente satisfecho con el tratamiento, busque otro tipo, allí mismo busque una alternativa para que lo envíen a una clínica del dolor donde le puedan dar un manejo más integral. No es raro que la gente acuda con nosotros y ya ha acudido de forma paralela con métodos de medicina alternativa. ¿Cuál es el problema de la medicina alternativa, sobre todo en aquellos que ingieren algún tipo de sustancia? Realmente, como estas sustancias uno no las puede revisar fácilmente en un vademecum o en alguna otra fuente, es difícil saber los efectos adversos que estos puedan tener o las interacciones que puedan tener con los medicamentos que nosotros les estemos dando. También es común que acudan con métodos fuera de la medicina tradicional y que el paciente vaya a tomar masajes. El problema es de que estos masajes podían lesionar más aún al paciente, sobre todo que no hay niveles de certificación en la medicina alternativa. Entonces no es lo mismo que acudan con un fisioterapeuta a que acudan con algún huesero. La otra situación es de que, el dolor es tan complejo que seguramente alguna de estas sustancias puede ser útil, pero el problema es que no están muy estudiadas a fondo, ¿no? Entonces no sabemos sobre los efectos adversos que puedan tener o no, ¿no? Pero que es algo muy común que la gente acude a la medicina alternativa, esto es innegable. Una cosa es el tratamiento farmacológico del dolor, alópata, que nosotros utilizamos, y otra cosa es el tratamiento no farmacológico. Dentro del tratamiento no farmacológico están las medidas ambientales, todo lo que uno puede hacer para mejorar ciertas conductas para el control del dolor, la fisioterapia, la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, en los pacientes, que va a ayudar mucho, por ejemplo, en el caso de los pacientes que catastrofizan, los que tengan un efecto, que tengan un efecto para la mejoría del dolor. Depende mucho de los rasgos y características de cada individuo. Pueden ser personalidad, cultura y la historia que tenga atrás. Hay muchos determinantes. Por ejemplo, en los niños, los pacientes desnutridos por sus mismas condiciones de pobreza y disminución del desarrollo psicomotor puede ser más difícil de valorar el dolor en ellos, partiendo desde los niños. También hay
el dolor es una historia, o sea, el dolor tiene una vía de transmisión, pero tiene una historia, tiene un paciente, tiene una vida, ¿no? Y entonces eso hace que la respuesta al dolor sea o no sea diferente, el tipo de personalidad, lo que le ha tocado vivir a esa persona, a lo que se ha enfrentado a esa persona, el dolor va a ser como un reflejo de la vida, el cómo puede vivir esa situación, ¿no? Cómo ha sido criada esa persona, por ejemplo, qué tantos miedos le tiene al sistema de salud. Eso pasa con los niños, ¿no? A veces los niños no reportan dolor porque no quieren ir a que le pongan una inyección que le duela más. Entonces, todo ese tipo de factores son moduladores de la respuesta al dolor. Y tal vez lo más importante es esa historia personal, ¿no? Que con el dolor nos va a hacer salir todos los ángeles y todos los diablos que hemos tenido. Los efectos de la violencia en el dolor son importantísimos, la capacidad que nosotros tengamos de reconciliación con determinadas circunstancias son importantísimas para la recuperación del dolor. O sea, por eso los problemas emocionales son de mal pronóstico en el tratamiento del dolor, ¿no? También la otra cosa es si un paciente está en delirium, siempre hacer una valoración cognitiva, porque puede que nosotros estemos tratando un área ya y que no es dolor. Entonces, no es que el umbral del señor esté bajo, sino que simplemente está desorientado y tenemos que tratar esa parte de la valoración cognitiva. Entonces, todo ese tipo de cosas, hay algunas sustancias que disminuyen el umbral del dolor, por ejemplo, y va a hacer que haya mayor posibilidad de que esa persona cuando tenga un dolor o determinadas enfermedades cuando tenga un dolor lo perciba más. Aquellos beneficios que puede tener un paciente al acudir a un médico, voy a ponerlo en términos de ejemplos, esto es, al acudir un paciente a un servicio de salud, puede tener más atención por parte de su familia o puede tener puede tener más atención por parte de su familia y esto pues de pronto era alguien que necesitaba la atención, pero no quiere decir que el paciente que se queja es porque necesariamente esté buscando una ganancia secundaria, ¿no? Hemos notado por la tipo de vida que llevamos un poquito estresada, también el estrés de trabajo, el estrés de la ciudad, de manejar, también eso hace que se tensen los músculos y el paciente pues muchas veces presenta este tipo de sintomatología. Pues el tratamiento es importante, o sea, primero tener el diagnóstico. Nosotros como consulta cardiológica tenemos que descartar que no sea un problema cardíaco de las coronarias. La diferencia es que si es un problema cardíaco, bueno, sí tiene implicaciones sobre el pronóstico y la vida del paciente. El otro no. El tratamiento es dar algún tratamiento con antiinflamatorios, analgésicos o tratamiento para un problema de tipo digestivo. Si antes gastritis, damos algunos medicamentos para disminuir la acidez del estómago y que el paciente mejore los síntomas. Y otro es un poco tranquilizarle, tratar de recomendarle cambios en el estilo de vida, de hacer ejercicio, de controlar. Algo que nosotros consideramos muy importante es controlar los factores de riesgo, que es el sobrepeso, el no hacer ejercicio, la dieta, ¿sí? Recomendaciones sobre la dieta, que estos 3 puntos son importantes. Otros factores como el tabaquismo, que todos estos contribuyen a que realmente sí, en un futuro el paciente sí pueda tener un problema de tipo cardiovascular. Por supuesto, otros tratamientos pues ya estarían enfocados a tratamiento ya de algún problema cardíaco, que sean ya medicamentos específicos para la angina de pecho, para en caso que el paciente hubiera ya tenido un problema de infarto, etcétera, ¿no? Sí, en el hombro. ¿Cuánto tiempo? Empecé con poco de dolor de vez en cuando, después se fue haciendo más frecuente hasta que fue incapacitante. Como 1 año estuve con el dolor. Pues primero solamente analgésicos, después ya no me funcionaban tan bien y empecé con los antiinflamatorios. Después cambié por un antiinflamatorio más fuerte
hasta que ya ni con analgésicos ni con antiinflamatorios me quitaban el dolor, pues tuve que entrar a cirugía. Es muy desgastante, a mí me provocaba cansancio al final del día, no solamente estaba yo adolorida, sino cansada, me despertaba en la noche, el dolor, tenía que levantarme, tomar el analgésico, esperar que me hiciera efecto, entonces siempre estaba cansada, con sueño, además de adolorida. Manejar dolor en una persona que tiene problemas de salud mental es muy complejo, porque pueden ocurrir dos escenarios. Primero, que el dolor se minimice y ser un dolor, una enfermedad importante y que no le dé pues, la importancia, valga la redundancia, que debe tener este dolor. O bien el dolor se puede manifestar de manera exagerada, como alodinia, que es o hiperalgesia. No existe un dolor importante, pero sí la persona siente un exceso del síntoma y eso puede provocar una sobremedicación y toxicidad. La autoprescripción de dolor en México es muy común. Y acá yo pondría el ejemplo de lo que está ocurriendo con el dolor agudo y en los médicos que están adjuntos a la farmacia. A un paciente le es más fácil acudir por un cuadro agudo a la farmacia, que tiene un médico que le va a autorizar una receta, que acudir a un sistema de seguridad social, porque ahí le va a llevar pues toda la mañana o toda la tarde. Frecuentemente lo que se prescriben son analgésicos simples y analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, que también se conocen como AINES. Pero como el paciente o cuando van al consultorio de la farmacia no hay expediente, es muy común, y eso lo veo muy frecuentemente en mi consulta, que los pacientes reciban la misma clase de analgésicos, es el mismo grupo de analgésicos con otros nombres, pero son los mismos analgésicos, y estos analgésicos finalmente no mejoran el dolor, pero sí mejoran la toxicidad. Entonces, de manera que hay que tener mucho cuidado cuando hay un dolor, y hay que darle un seguimiento. Está pues más o menos establecido que hay que dar un analgésico, que hay que dar eventualmente un antiinflamatorio, y uno puede ir progresando. Además, en el dolor crónico, otros tratamientos son los procedimientos. Cuando el paciente no está mejorando con los analgésicos convencionales, también se puede recurrir a procedimientos de intervención que consisten en infiltración e incluso antidepresivos, y también se pueden realizar combinaciones de medicamentos. Puede ser que en ese momento haya habido un evento que no solamente que esté asociado al susto. Siempre que uno valora el dolor, uno tiene que descartar los factores asociados al momento en que inició el dolor, pero no todos los sustos causan dolor. Eso es algo que uno tiene que tener en cuenta. Lo que sí uno tiene que tener en cuenta es que el estrés puede aumentar la percepción del dolor. Si hay una relación entre estrés y dolor, generalmente las conductas, las situaciones estresantes pueden exacerbar o aumentar la percepción del dolor por parte de un paciente. El que el paciente se aguante el dolor no es benéfico para el médico ni para el paciente. De hecho, si el paciente reporta adecuadamente su dolor, nos permite hacer un mejor manejo del mismo.
nos permite titular mejor las dosis de los medicamentos que requerimos para manejar dicho dolor y el paciente va a tener un mayor bienestar que si se está aguantando el dolor. Es incomodidad, es invalidar ciertas actividades que ya no puede uno hacer. Se acostumbra uno, podríamos decir, pero pues tiene uno que tener también mentalmente mucha fuerza porque pues es algo que está todo el tiempo, no se quita, ¿no? Y la verdad es que sí es molesto y va mermando muchas otras funciones, sobre todo lo anímico, lo emocional. Ay, es horrible. Sí, es horrible porque cuando he tenido el dolor que ni los medicamentos me lo quitan, me lo han inyectado y ha habido temporadas que ni eso me quita el dolor. Entonces, es horrible. Y hasta me dijo el doctor, fue cuando me dijo el doctor que era crónico, porque ni acostada, al contrario, era cuando yo más fuerte lo tenía. Ahorita más o menos lo tolero, pero hubo una temporada que ni acostada ni sentada. Pues tener que estar a cargo de hacer el ejercicio y pues cuidarme en movimientos. Ha sido un poco tedioso. El dolor es una sensación subjetiva que lo poseen los seres humanos o que lo pueden presentar los seres humanos, pero también algunos seres vivos que tienen sistema nervioso central. Como es una sensación subjetiva, existe una enorme variabilidad de percepción del dolor. Hay, por ejemplo, estudios en donde se ha visto que los soldados tienen menos dolor ante un estímulo semejante que la sociedad en general. Es tal vez una forma de condicionamiento. Y este universo tan complejo que es la percepción del dolor, recientemente se ha encontrado elementos que se tienen que estudiar mucho, como es la empatía de una persona. Y hay sufrimiento, se ha encontrado que hay sufrimiento cuando tú tienes empatía, tú quieres a una persona y esta persona está sufriendo, tiene dolor. Esto ocurre con las madres cuando un niño tiene dolor, está sufriendo, se ilumina en algunas zonas del cerebro. Se ha podido encontrar en estos estudios recientes que se llama resonancia magnética funcional, cómo se están iluminando zonas del cerebro cuando la madre ve sufrir a su hijo. Y también cuando una persona quiere, o tiene empatía o tiene cariño hacia otra persona y la otra persona está sufriendo, tienen una percepción de insatisfacción y de sufrimiento también la persona empática. Yo creo que pues acá el tratamiento del dolor debe ser algo que se tiene que tomar, dolor crónico, tiene que tomarse pues con más seriedad, que actualmente existe una gran cantidad de recursos y que nuestro objetivo es que se elimine el dolor, o por lo menos se mitigue, y ese es un objetivo que se tiene que cumplir. Es una responsabilidad del médico y también del paciente y de las personas pues, que están cercanas al paciente, de la propia sociedad. Es algo que tenemos que cumplir, eliminar el dolor. Hemos llegado al final del programa del día de hoy,
Agradecemos a los expertos su participación y nos vemos en el siguiente de la serie.